tomar por un momento Efesios 4 del 11 al 16. Estamos ahí aprendiendo de la palabra y vamos a continuar esta tarde. El teólogo, pastor y conocido escritor Jonathan Edwards vivió en el siglo XVIII. Fue un pastor congregacional, misionero. Es conocido como uno de los más grandes y profundos, si no es que tal vez el más grande teólogo de los Estados Unidos. Jonathan Edwards predicó por muchos años y hubo un sermón que le llamó la excelencia de Cristo. La excelencia de Cristo. Un sermón impactante. Jonathan Edwards ha dejado un legado enorme. Dentro de su sermón, una parte de ese sermón dice lo siguiente, escuchen. Cristo, siendo Dios, es infinitamente grande y alto. Está por encima de todo. Él es más alto que los reyes de la tierra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es más alto que los cielos y más alto que los más altos ángeles del cielo. Tan grande es Él que todos los reyes y todos los príncipes son como gusanos del polvo delante de Él. Todas las naciones le son como una gota en cuchara y como el ligero polvo en la balanza. Sí, y los propios ángeles son como nada delante de Él. Cristo es tan alto que está infinitamente por encima de cualquier necesidad de nosotros. Tan por encima de nuestro alcance que no podemos ser de beneficio para Él, y tan por encima de nuestras concepciones que no podemos comprenderlo totalmente. Cristo es el creador y gran creador de los cielos y la tierra. Él es el soberano Señor de todo. Él gobierna sobre todo el universo y hace lo que le place. Su conocimiento es sin límite, su sabiduría es perfecta y nadie lo puede eludir. Su poder es infinito y nadie le puede resistir. Sus riquezas son inmensas e inagotables y su majestad es infinitamente hermosa. Fin de la cita. Una declaración tremenda de quién es Cristo, ¿sí? La semana pasada comenzamos a estudiar las claves para ser una iglesia bíblica. En Efesios 4, versículos 11 al 16, donde estás ahora ya en tu Biblia. Aquí tenemos 4 características que revelan a una iglesia como bíblica, y voy a darle lectura para que lo tengamos en mente. Efesios 4, del 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay 4 características que debes notar de una iglesia bíblica. Hay 4 cualidades o 4 marcas de una iglesia genuina. Aquí están las 4 claves para edificar una iglesia bíblicamente. La semana anterior estudiamos la primera, ¿recuerdas? Lo estudiamos en los primeros versículos. Ahí en el versículo 12, vimos el versículo 12 y vimos que la iglesia tenía poco tiempo, la iglesia de Éfeso tenía poco tiempo de haber creído. El apóstol Pablo y otros hermanos llegaron ahí para predicar el evangelio. Pero cuando él se fue de la iglesia, comenzaron los problemas y entonces Pablo escribió esta carta desde la prisión. Pablo estaba en la cárcel en Roma cuando escribe esta carta a los Efesios para enseñarles las prioridades de su fe. Y la primera, la vimos la semana pasada, es crecimiento espiritual. Quiero recordártelo. Crecimiento espiritual.
Esa es la primera marca de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica crece bíblicamente, crece espiritualmente. Ahora, no hablamos de crecer en números de personas, lo cual puede ser producido de muchas maneras. Hablamos de crecimiento que produce la semilla del Evangelio en el corazón de cada persona. Crecimiento espiritual. ¿Recuerdas? Es el fruto a 30, 60 y a 100. Es el fruto del Espíritu obrando en el creyente. Es la buena obra que Dios comenzó y que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exactamente. De eso estamos hablando. Cuando creíste el Evangelio, naciste espiritualmente, veniste a la familia de Dios, te integraste a el cuerpo de Cristo y comenzaste a crecer. Como un pequeño bebé, empezaste a alimentarte de la leche espiritual no adulterada, ¿recuerdas? Y comenzaste a crecer y comenzaste a desarrollarte. La iglesia es el ámbito donde cada creyente crece espiritualmente. La iglesia es el conjunto de creyentes, no es la estructura, no son las actividades, no es la denominación. La iglesia es donde cada uno de ustedes y nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, 2 de Pedro 3:18. Entonces, el cristianismo no es una religión, no es un conjunto de rituales que hacer, no es una costumbre de domingo. Es un conjunto de cualidades en tu corazón. Son virtudes que debes obtener. Es crecimiento espiritual. No se trata de hacer, se trata de ser. Y la edificación de la iglesia consiste en el crecimiento espiritual de sus miembros. Cuando la iglesia está siendo edificada, sus miembros están creciendo espiritualmente. En otras palabras, cuando la iglesia va siendo edificada, sus miembros van madurando. Y esto es lo que vimos en el versículo 12, ¿recuerdas? Perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás creciendo espiritualmente? Porque estás sirviendo. En la medida que vas creciendo espiritualmente, es en la medida que sirves a Cristo y predicas el Evangelio y actúas con misericordia y animas a otros y alientas a otros y sirves a otros. Ahora, cuando la iglesia crece, la palabra está alimentando a las ovejas. Cuando la iglesia está creciendo es porque la palabra está fortaleciendo a las ovejas y los dones están funcionando. ¿Cómo sabemos si estamos creciendo? Cada vez servimos más al Señor. Ahora, esta cualidad debe ser vista también en lo personal, no solamente como iglesia, sino en cada uno de ustedes. También son 4 claves de una vida espiritual firme. Si eres cristiano, debes estar creciendo espiritualmente. Si eres cristiana, debes estar madurando. Debes estar mostrando un carácter cristiano cada vez más como Cristo. Formar un corazón piadoso. Es como el niño que crece y va madurando y va desarrollando un carácter conforme a quién. A sus padres, ¿cierto? El niño que crece y va madurando, se le puede notar un carácter como sus padres. Así el cristiano espiritualmente. Tu crecimiento espiritual se hará evidente en tu servicio a Dios. Tu crecimiento espiritual se demostrará en el servicio a los hermanos. Si estás creciendo, estás sirviendo. Si estás sirviendo, es porque estás creciendo. ¿Me entendemos? Ningún cristiano será inservible, porque el buen árbol se conoce por sus buenos frutos. Exacto. Pero también estas cualidades pueden ser vistas desde otra perspectiva. Tercera perspectiva. Primero como iglesia, segundo en lo personal y tercera como una prioridad del ministerio pastoral. Y aquí es algo muy importante porque eso también edifica la iglesia, pero como pastores también nos hablamos a nosotros mismos. Mira que en el versículo 11, observa ahí en tu Biblia, dice que Cristo dio profetas y apóstoles. Ahora, ellos revelaron el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, desde Moisés, Samuel, Esdras, todos ellos revelaron el Antiguo Testamento, pero luego los apóstoles revelaron el Nuevo Testamento, ¿cierto? Juan, Lucas, Pablo, Pedro, Santiago, etc.
Ellos pusieron la base de la revelación especial. La revelación natural es la creación, la revelación especial es la palabra. Y la revelación especial es suficiente para conocer a Dios y traer salvación, no así la revelación general. La revelación general nunca traerá salvación a nadie, pero sí la revelación especial. Profetas y apóstoles fueron dados por Cristo para la iglesia, pero luego ellos desaparecieron y vinieron otros hombres, y ahí mismo lo dice en el versículo 11. Son los evangelistas, hombres que levantan iglesias, y luego pastores y maestros, hombres que alimentan iglesias. El crecimiento espiritual entonces es una prioridad, escucha, del ministerio pastoral. Los pastores proveen todo lo necesario para que la iglesia crezca, para que las ovejas se alimenten, crezcan y como resultado de ello sirvan. Los pastores preparan a las ovejas para el servicio. ¿Sabías eso? Un buen pastor alimenta con la palabra y provee oportunidades de servicio. Un mal pastor trasquila a las ovejas, las mantiene sin alimento y no da oportunidades de servicio. Los pastores no fueron dados para amontonar ovejas, sino para alimentar ovejas. ¿Entendemos eso? Incluso lo ves ahí en el versículo 12, lo revisamos. Para la obra del ministerio, ¿ves ahí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que estudiamos. Esta es la primera clave, crecimiento espiritual. Si tú estás creciendo, estás sirviendo. Si estás sirviendo, es a base a tu crecimiento. Ese crecimiento te lo da la palabra y eso es clave en tu vida espiritual. Tenemos que ir a la segunda. Tenemos que ir a la segunda clave para edificar una iglesia bíblicamente. También recuerda, es una segunda característica espiritual para ti, para tener una vida espiritualmente firme. Y también es la segunda prioridad, no menos importante que la primera, de un ministerio pastoral, de todo pastor. Y está en el versículo 13. Véanlo ahí conmigo en sus Biblias, versículo 13, cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es esa segunda cualidad? Escuchan, es ser como Cristo. Ser como Cristo. Esa es la clave. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Déjame recordarte un poco de contexto para que entendamos qué pasaba ahí. La iglesia estaba en Éfeso. Éfeso era la principal ciudad de lo que hoy conocemos como Turquía, esa península en Asia, donde la iglesia se fundó por el apóstol Pablo y otros hermanos que llegaron ahí en su segundo viaje misionero. La iglesia era muy especial para Pablo. Déjame decirte un poco para que comprendamos qué es lo que sucedía en esta iglesia, pero en Hechos 20, vayan en sus Biblias, Hechos 20, versículos 18 al 23, quiero que veas el lugar tan especial de esta iglesia en el corazón de Pablo. Hechos 20, en lo que vas allá en tu Biblia, te recuerdo que esta fue la ocasión en que Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles un mensaje. Y les dijo, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Versículo 19, y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, y como nada que me fuese útil he rehuido de denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no verá más a la iglesia. Esta prácticamente es la despedida. Él está diciendo, esta es la última ocasión que los veo. El Espíritu me ha revelado que ya no nos veremos más. Se está despidiendo de ellos. Había estado 3 años con ellos, instruyéndoles, exhortándoles. Pablo les amaba. ¿Qué fue lo que les enseñó Pablo? Versículo 21. Míralo ahí nuevamente. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el punto.
Esto es lo que Pablo quiere recordarles. Quiero que recuerden lo que hemos aprendido. Quiero que recuerden las clases. Quiero que recuerden las predicaciones. Este es el punto. Es la fe en Jesucristo. No lo olviden. Ahora, ¿serían ellos verdaderamente salvos? Sí. Los efesios habían creído el Evangelio. Si ven en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 13, Pablo dice ahí, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es un aval de Pablo hacia estos hombres. Él está diciendo, ustedes son cristianos. Por cierto, esta es la manera habitual del actuar del Espíritu Santo para traer la salvación a una persona. Él trae el Evangelio a los oídos de la persona y obra en el corazón, trata en su corazón, le convence de pecado, justicia y juicio, y le salva y le sella con la esperanza de la vida eterna. Ahora, en el capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, capítulos 1, 2 y 3, escucha, hay 38 menciones de Cristo. Pablo definitivamente quiere que los efesios pongan su ojo en el mero centro de la teología cristiana, Cristo. 38 menciones. Y no es extraño. No hay evangelio sin Cristo, ¿estás de acuerdo? No hay salvación sin Cristo. Es decir, no hay aquello de sentir algún tipo de emoción por ver un bello atardecer y en ese momento venir a salvación. No. No hay vida eterna fuera de Cristo. Incluso cuando él escribe a su discípulo Timoteo, y en 2 de Timoteo 2:10, míralo conmigo, en 2 de Timoteo 2:10, Pablo quiere que Timoteo ponga su atención en esto, porque esto es clave, esto es importante. Tienes que ver a Cristo. 2 de Timoteo 2:10, mira lo que dice ahí, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Te das cuenta? La iglesia cristiana, o la iglesia es cristiana cuando su soteriología está correcta. Soterios, salvación, logía, estudio, es un estudio de la salvación. La soteriología es correcta. Ahora, esta es nuestra soteriología. Esta es nuestra soteriología. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Lo tienes? Esa es nuestra soteriología. La salvación es solo por la fe en Cristo. Ahora, los muchos años en la iglesia no cuentan. ¿Qué me dices del involucramiento en los ministerios? Oye, pastor, pero yo he estado ahí en todos tus estudios. He escuchado muchas predicaciones. Tengo un conocimiento vasto. ¿No me vale? No. Es la salvación por fe. Ser como Cristo, entonces, mira, comienza mirándolo a Él en la salvación, ¿cierto? Ser como Cristo comienza mirándolo en la salvación. Ahora, algunos tienen métodos. Paso 1, 2, 3, 4. Hágalo usted mismo. Sea salvo usted mismo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que la salvación solamente está circunscrita a la obra en la cruz, al Gólgota. Aquel momento en el cual Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados. Ser como Cristo entonces comienza mirando a Él en la salvación. Una iglesia bíblica entonces tiene una soteriología cristocéntrica. Tiene una adoración cristocéntrica. Tiene una oración cristocéntrica. Y tiene una consejería cristocéntrica. Incluso tiene una predicación cristocéntrica. ¿Pero qué me dicen de la ofrenda? También cristocéntrica. Ofrendamos para honrar a Cristo. Alabamos para honrar a Cristo. Oramos honrando a Cristo. Predicamos para predicar ¿a quién? Exacto. Exacto. Una iglesia bíblica tiene salvos en Cristo. No en el pastor, no en la denominación, no en el activismo. En Cristo. Una iglesia bíblica, escucha, no es la de muchos miembros. No es la de pocos miembros. No, sus miembros han creído en Cristo. Sus miembros han creído en Cristo.
Por cierto, este es el primer cimiento de la vida espiritual firme. Eres nada en ti, eres todo en Cristo. En ti estás condenado, en Cristo eres salvo. ¿Lo habéis pensado? Caminaste el Gólgota, tomaste tu cruz y lo seguiste. Su sacrificio por tus pecados, su vida por tu muerte, su muerte por tu vida. Ahora eres salvo, eres salva, no lo mereces, jamás, pero lo eres. Gloria a Dios. ¿Sabes que si hoy cometes el peor de los pecados, habiendo creído verdaderamente en Cristo, serás salvo? Voy a repetirlo. Si hoy cometes el peor de los pecados, habiendo creído verdaderamente en Cristo, serás salvo. Porque tu salvación no descansa en ti. En pocas palabras, no puedes hacer nada para ser salvo y no puedes hacer nada para perder la salvación. La salvación está segura ¿en quién? En Cristo, no en tus obras, en su obra. ¿Por qué? Déjame decirte un poco de quién es Cristo. Brevemente, Él es la simiente que hiere la cabeza de Génesis 3:15. Él es el Isaac sacrificado por el Padre. Él es el Cordero de la Pascua. Fue su sangre puesta en los dinteles para evitar que la plaga de mortandad viniera sobre nosotros. Él es el pan del cielo en nuestro corazón desierto. Él es el agua de la peña que corre para vida eterna. Él es el macho cabrío abandonado por el Padre en el desierto para nuestra salvación. Él es el macho cabrío presentado en el holocausto para perdón de nuestros pecados. Él es el pariente redentor de Ruth y de todos los que han creído en Él. Él es el descendiente de David que construirá el templo con a todos aquellos que creen en Él. Él es el Emanuel de la Virgen de Isaías 7. Él es el siervo sufriente de Isaías 53 que cargó nuestros pecados. Él es el Mesías príncipe de Daniel 9, que vino como siervo y vendrá como rey. Y volverá en gloria y establecerá su reino. En palabras de Juan el Bautista, Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz, dice Juan. Él es la puerta, Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor. Él es Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. No hay nada en la Escritura fuera de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. Y nosotros debemos serlo también en nuestra teología, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Porque solo Él dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. Toda la Biblia es cristocéntrica, de pasta a pasta. Y tan es así que el Padre de los cielos, el Dios del universo, dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Este es mi Hijo amado, en Él está mi complacencia. Es lo que dijo el Padre. Entonces los efesios eran salvos en Cristo, y todo aquel que hoy ponga su fe en Cristo, ¿lo has puesto? ¿Eres salvo en Cristo? ¿Has creído el Evangelio de salvación en Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino del cielo a la tierra y nació como uno de nosotros y vivió cumpliendo toda la ley y murió en la cruz para pagar por los pecados de todos aquellos que, reconociendo sus pecados y viendo su vida condenada hacia el infierno, han creído en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Son las palabras más maravillosas que un hombre puede escuchar. ¿Están de acuerdo? El que cree en mí tiene vida eterna. Esas palabras son como bálsamo en nuestra herida. Son como un lecho de rosas para nuestro cansancio. Pero también pueden ser en algún momento, para el que lo rechaza, como la sentencia de juicio eterno. Los efesios eran salvos en Cristo, así como tú lo eres si has creído el Evangelio de Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, de Adán al Verbo de Dios, de Edén a la Nueva Jerusalén, solo hay salvación en Cristo. Si tú no conoces a Cristo, es necesario que lo conozcas.
Es cuestión de vida o muerte. La condición de tu alma depende de ello. El destino de tu alma depende de tu fe en Cristo. Toda tu vida depende de ello. Toda la eternidad está resumida en una sola cosa: ¿has creído o no has creído en Cristo? Jonathan Edwards escribió lo que se conoce como las 70 resoluciones de la vida cristiana. En alrededor de unos 5 años, él escribió 70 declaraciones que él iba a aplicar cada día en su vida. En la número 53, él escribió lo siguiente, el 8 de julio de 1723. Estoy resuelto, dice él, a mejorar cualquier oportunidad cuando esté en el mejor y más feliz estado mental para derramar y confiar mi alma en el Señor Jesucristo, para esperar y depositarme en Él y consagrarme completamente a Él, que de esta manera yo pueda estar seguro de mi salvación, sabiendo que he confiado en mi Redentor. Estas resoluciones las escribió él cuando él estaba en la edad de los 20, en los 20, 23, 25 años. Definitivamente un hombre con una determinación por la fe en Cristo, la cual todos nosotros debemos imitar, porque así como el apóstol Pablo, son hombres que imitan a Cristo, ¿cierto? Pero ahora escucha, la salvación no es la meta, es el inicio. La salvación es cuando tomas la estafeta para comenzar la carrera y corres por santidad. La salvación de las almas, escucha, nunca ha sido el propósito final del evangelismo. ¿Lo has pensado? Es el discipulado. Es el discipulado. ¿Y hacer qué? Exacto. Discípulos. Ser como Cristo. Hermanos queridos, muchos hablan de Dios, muchos hablan de la Biblia, muchos hablan de religión, pero no de Cristo. No de Cristo. Por cierto, nadie ha sido salvo por creer en Dios. Nadie ha sido salvo por leer la Biblia. Nadie ha sido salvo por creer en el Espíritu Santo, ni por tener una religión. La salvación está centrada en Cristo. Mira, acompáñame ahí al capítulo 1, quiero mostrarte. El capítulo 1, el apóstol Pablo, de parte de Dios, hace una exaltación maravillosa. Pero quiero que notes cómo todo de tu vida cristiana está centrada en Cristo. Efesios 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa es la doctrina de la elección. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la doctrina de la santificación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la doctrina de la predestinación y de la adopción. Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la doctrina de la salvación soberana. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. Es la doctrina de la redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación, es decir, en los tiempos del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Saben lo que Dios está diciendo aquí? Mi propósito es que todo mi plan, desde la elección, predestinación, adopción, salvación, redención, perdón de pecados, todo eso sea centrado en Cristo. Elección, predestinación, adopción, redención, perdón, todo centrado en Cristo. ¿Te das cuenta? Toda tu vida depende de Cristo. Respiras gracias a Cristo.
Vives gracias a Cristo, existes gracias a Cristo, tienes una familia, un hogar, un trabajo gracias a Cristo. Toda tu vida, cada célula de tu cuerpo responde a la voluntad de Cristo. Aun cuando duermes, tu cuerpo, tu corazón palpita y la sangre corre por tus venas gracias a Cristo, porque Cristo quiere que eso suceda en tu cuerpo. Todo es para gloria de Él. Entonces, noten lo que Pablo dice, regresando a nuestro pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ven eso? Hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Todos? ¿Todo el mundo? ¿Toda la creación? ¿Todos? No, tengo algunas cosas que decir aquí. Todos los que estamos en esa carrera que somos salvos. Todos los que verdaderamente somos cristianos. Es decir, no hay incrédulos en ese camino. Sí los hay en la iglesia profesante, sí. Hay algunos que están ahí, no están en la verdadera iglesia, pero sí están en la iglesia. Algunos vienen cada domingo. Como Raúl Velasco, siempre el domingo, ¿no? Eso ya es el anecdotario. Vienen por la familia, por lo social, pero ellos no están caminando hacia Cristo. Ellos no están caminando hacia Cristo, ellos no están siendo como Cristo. Se dicen cristianos, pero no son como Cristo. Pero se hablan de hermanos, pero no son como Cristo. Es decir, los que sí estamos en la carrera, sí vamos a llegar a la unidad de la fe. Ahora, aquí nota eso en el versículo 13, la unidad de la fe. ¿Notas esa frase? Es la unidad en la doctrina, es la unidad en la palabra, es la unidad en las escrituras. Es decir, tenemos que ir más allá del Salmo 23 y de Juan 3:16, ¿cierto? Tenemos que conocer más allá de estos pasajes. Ahora, algunos juegan a la iglesia, no uniendo ovejas, no instruyendo ovejas, sino entreteniendo ovejas. No es el propósito. Una iglesia bíblica instruye a las ovejas, alimenta a sus miembros y los une en los fundamentos de la fe, en una doctrina, una fe, un Señor, un bautismo, un espíritu. Una iglesia bíblica se reúne no en torno a un hombre en el púlpito, sino en torno a Cristo. En torno a Cristo. Miren lo que dice en la carta de Judas el bueno, no el malo, Judas capítulo 1, versículo 3, el único capítulo que está ahí. Judas 1:3, mírenlo conmigo. Y observen por favor el énfasis que pone el escritor aquí cuando dice amados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿se dan cuenta? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Notas eso? Esto es sobresaliente. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Santiago le dice al cristiano, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué dice Judas? Aquí te estoy llamando a contender. Aquí te estoy llamando a luchar. Lo que no se le llama cristiano para con el diablo o para con las pasiones juveniles, se le llama por la unidad de la fe. Contiende, dice, ardientemente, fervientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el conjunto de doctrina que tenemos aquí en las Escrituras. Es la palabra de Dios. Tenemos que unirnos en torno a la palabra de Dios. Si solamente quedara una sola cosa sobre la tierra y todos nosotros fuéramos personas que quedáramos después de una explosión nuclear, de una tercera, cuarta o quinta guerra mundial, y solamente tuviéramos una sola cosa sobre la tierra que pudiéramos pedir, tendríamos que pedir esto: una Biblia. Una Biblia. Aquí está lo más valioso que podemos tener en la Biblia, en la vida. Una Biblia. La palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Únanse en torno a esto. Júntense en torno a esto. Es decir, alaben, oren, canten, sirvan, convivan, pero no dejen fuera el alimento espiritual de la palabra de Dios. Una iglesia bíblica tiene todas estas cosas.
y tiene enseñanza para niños, y tiene muchas otras cosas, y tiene grupos de jóvenes, y tiene reuniones de mujeres, y tiene muchas cosas, pero no puede dejar de tener alimento espiritual para las ovejas, ¿cierto? Pastos verdes que sostengan nuestras vidas. En segundo lugar, quiero decir algo más. La vida cristiana es firme cuando estás conociendo a Cristo. Muy importante. La vida cristiana firme es conocer a Cristo, no solo en la salvación, sino en lo que sigues conociendo más y más cada día, en cada situación, a cada momento. Donde estás, ahí está Cristo. Con quien hablas, ahí está Cristo. En cada prueba estás con Cristo. Cristo te acompaña en todas partes. Como alguien dijo, madurez espiritual es lo siguiente: ser consciente de la presencia de Cristo todo el tiempo en nuestras vidas. Eso es madurez espiritual. Ahora quiero mostrártelo en la palabra de Dios cuando dice en Hebreos 12, mira conmigo, Hebreos 12. Mira cómo el autor de Hebreos, abre tu Biblia, ve a Hebreos, y mira cómo en el Hebreos 12 dice, nosotros también, por tanto nosotros también. Noten la inclusión. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ves esto? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Él nos guía a todas partes. Él da la sabiduría para guiar a tu familia. Él te da el entendimiento para tomar las decisiones en tu hogar, para guiar tu matrimonio en bendición. Él es el que te va a dirigir para darte una crianza conforme a su palabra. Él es Cristo. Él te salvó, Él te tomó, Él te guía y Él te llevará a la vida eterna. Por eso el salmista decía, este Dios es nuestro Dios para siempre. Él nos guiará aún más allá de esta vida. Ese es Cristo. La vida cristiana es firme cuando tienes tus ojos en Cristo. La juventud cristiana es firme no cuando tienes tus ojos en una chica o en un chico, sino cuando tienes tus ojos en Cristo. La paternidad cristiana es firme no cuando estás solamente viendo qué hacen o qué no hacen tus hijos o tus hijas, sino cuando estás viendo a Cristo. Incluso la provisión en tu hogar es firme cuando estás viendo y confiando en Cristo. Él nos conoce. Él nos conoce. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Estamos en su mano, tenemos una fe en Él. Y ese conocimiento, escucha, es la relación diaria con Él. Es cuando abres su palabra y cuando escuchas su voz y cuando tú respondes en oración. Y cuando caminas con Él en la vida, de tal manera que donde vas estás consciente de su presencia. Y hasta te volteas y le dices, sí Señor, eso lo hacemos, sí, está bien. Y todos te ven y dicen, ¿qué le pasa? Estoy hablando con Cristo. Y oramos a Él y en nuestra mente está en Él. Este conocimiento es la relación con Él, caminando con Él, sirviéndole a Él, amándole a Él, obedeciéndole a Él, escuchándolo a Él. Todos caminamos en torno a Él. Y no es, escucha, no es una carrera hacia la prosperidad. No. Es una carrera hacia el Gólgota. Todos miramos a Él, a su cruz, cargando nuestra cruz. ¿Es así? Si estás todavía en el capítulo 2, en el versículo 3, mira lo que dice ahí en el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es Cristo. En tercer lugar, déjame decirte esto, la meta de todo ministerio pastoral es llevarte a ti a la semejanza a Cristo. Esa es la meta de todo pastor, o debe ser la meta de todo pastor. No estoy interesado en que te sientas bien, ni que seas exitoso, ni que pases domingos espectaculares, sino que seas como Cristo. Que seas un padre, un esposo, un siervo como Cristo. Que seas una madre, una esposa,
una mujer con un carácter como Cristo. Que seas un joven, un hijo, un siervo con el carácter de Cristo. Eso es. Cada enseñanza, cada predicación, cada consejo pastoral debe llevarte un paso más. ¿Acercarte a quién? A Cristo. ¿A quién iremos? Él tiene palabras de vida eterna. En una iglesia se hizo una encuesta sobre qué temas les gustaría a la iglesia que se enseñaran. Qué tipos de temas y qué tópicos querían ellos que se enseñaran. Y varios de los que estaban en la iglesia anotaron que les gustaría que las predicaciones pudieran ser más entretenidas, más para jóvenes. A partir de ese momento, entonces, el pastor comenzó a tener otra clase de predicaciones más ilustrativas, más cómicas, con algunos sketch ahí de por medio. Y empezaron las predicaciones de este tipo. En una ocasión, el pastor estaba predicando y vio por allá a una persona que tenía una cara muy triste. Y en un momento le llamó tanto la atención que el pastor hizo una pausa y le dijo: hermano, ¿qué tiene? Observo que hoy no está riendo con nosotros. Y el hermano se levantó y dijo: pastor, no nos hables más de ti, háblanos de Cristo, háblanos de Cristo. El pastor Steve Lawson dice: los grandes predicadores predican a Cristo. ¿Cierto? Cuando Pablo escribe esta carta, estaba en prisión por predicar el Evangelio de Cristo, pero quiero que veas otra de las cartas donde está su corazón de Pablo. Vayan a la carta a los Filipenses, capítulo 3. Miren su corazón de Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, mira conmigo por favor ahí en versículo 8 en adelante. Versículo 8 al 10, Filipenses 3, dice: y ciertamente, este es Pablo también, y él también está en la cárcel cuando escribe esta carta, y dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros estaríamos muy preocupados por muchas otras cosas si estuviéramos en la cárcel como Pablo, ¿cierto? Pero él está preocupado por una sola: ser como Cristo, conocer a Cristo, ser semejante a Cristo. ¿Te das cuenta? Este es el mero centro. Este es el mero centro. Esta es la mera médula de la vida cristiana: ser como Cristo. La vida cristiana se vive en Cristo. Es por eso que nos congregamos, es por eso que nos discipulamos, es por eso que predicamos el Evangelio, es por eso que servimos, oramos, adoramos. Es Cristo, es la motivación, ¿cierto? Él te levanta a tiempo para estar. Él te da capacidad, Él te da inteligencia. Cuando sientes dudar, Él te impulsa. El Espíritu de Cristo te levanta. Entonces, si la iglesia da un paso fuera de las Escrituras, nos salimos del propósito de Cristo, de la completa devoción y lealtad a Cristo. Una predicación, una enseñanza, un consejo sin Cristo no es un consejo, no es una predicación, no es una enseñanza bíblica. No me interesa ir a una iglesia donde la predicación está centrada en las experiencias del pastor, donde la enseñanza exalta tal vez a David, a Ruth, a Samuel, a Josué, a Moisés, pero no exalta a Cristo. Todos ellos tienen valor por una sola razón: ellos exaltaron a Cristo. Su vida apuntó a Cristo, fueron sombras, tipos de Cristo. Y en el Nuevo Testamento todos voltearon a ver a Cristo. Así es. Entonces, mira, nunca desarrolles una vida centrada
vida cristiana centrada en cualquier persona que no sea Cristo. No en el pastor, no en un líder, no en una persona, no en un chico, no en una chica, no en nadie más que no sea Cristo. Cristo es nuestra salvación y Cristo es nuestra santificación. Todos caminamos detrás de Cristo. Mira conmigo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Mira lo que dice ahí. Y después de leerlo, dime si tú estás incluido en ese versículo. Por tanto, nosotros todos, 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás siendo transformado? ¿Sí? Tu esposa puede voltear a verte y decirte, ay, este esposo ya me lo cambiaron, este ya se parece más a Cristo. Esta esposa tiene otro carácter, ya es más cristiana. ¿Sí? Este hermano, esta hermana, ¿cómo está creciendo en Cristo? ¿Cómo está? Se parece más a Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Es el Espíritu de Cristo que dice ahí, te está llevando de gloria en gloria, como si fueras de nivel en nivel, de nivel en nivel. ¿Sí? A los jóvenes les gusta eso, ¿cierto? Nivel 385 del juego. Nivel de gloria, nivel de gloria. Gloria 1, gloria 2, gloria 3 y así hasta gloria Cristo. ¿Sí? Eso es. Cristo es el sol que resplandece sobre nosotros. Y así como el sol afecta tu piel cuando te expones, así la gloria del Señor afecta tu vida espiritual cuando tú te expones a su palabra. ¿No lo has notado? ¿No has notado cómo tu rostro cambia cada vez que estás más y más en la palabra? ¿No has notado cómo tu corazón se transforma cada vez que estás más y más ahí? Una persona fue con el médico y empezó a contarle todos sus padecimientos. ¿Qué le sucede? Me siento muy mal, tengo muchos problemas. Mi familia está mal, mi matrimonio está mal, yo me siento muy mal, no sé qué me pasa. Tengo dolores aquí, acá y allá. En el trabajo tengo problemas. En la calle tengo problemas. No me llevo bien con mis vecinos. Toda mi vida es un problema. No sé qué sucede. No sé qué pasa. Deme algo para que me sienta bien. Y el doctor le dijo, le voy a dar la receta. ¿Cuál es su nombre? Le voy a poner aquí la fecha. Solamente le voy a dar una medicina. Esto es lo que usted necesita. Este es el problema por el cual, esta es la solución por el cual todas estas situaciones están pasando en su vida. Incluso, déjeme decirle algo, que si usted no toma esto, su vida se va a complicar más. Va a terminar en una muerte eterna. Aquí está su receta. Le dio la receta. Cuando el paciente la vio, solo tenía una palabra: Cristo. Cristo. Esta es la medicina de las medicinas. Es la cura para toda enfermedad. Es lo único que puede sanar el alma. Se puede notar cuando estás viendo al Señor, ¿sabes? Tu alma es como la de Él. Tus palabras son como las de Él. Tus actitudes son como las de Él. Y llegas a la casa, ¿y qué pasó? Me cambiaron a la esposa porque ahora estoy viendo a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde vamos? Mira lo que dice ahí. Versículo 13, seguimos ahí. Este es el único versículo que estamos tomando como base. Versículo 13, Efesios 4. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mujeres casadas, ¿qué te parece eso? Tu esposo va a ser perfecto. ¿Qué tal? Tu esposo va a ser perfecto. ¿Pero cuándo, pastor? Porque ya se me hizo tarde. Espera, estamos en el proceso. A un varón perfecto, todo cristiano, vamos a ser perfectos. Esta es una ventana a la glorificación. Esta es una frase maravillosa. ¿Qué significa eso? Que vas a llegar,
Y no lo vas a hacer por tus propios esfuerzos. Cristo te va a llevar allá, porque Él es el hermano mayor. Es su estatura la perfecta. Y nosotros, como los hermanos menores, estamos volteando a ver al hermano mayor, tratando de ser como Él, ¿cierto? Es el hermano mayor, y Dios quiere entonces que cada cristiano manifieste esta madurez. ¿Te das cuenta? Dios quiere que cada creyente manifieste madurez en Cristo. Y si tú estás mirando a Cristo, te vas a parecer a Él. Si tu pastor predica y te enseña a ser como Cristo, entonces es un buen pastor. Si tu pastor no predica de Cristo ni te enseña a ser como Él, no es un buen pastor. Si predica a Cristo e imita a Cristo y te enseña de Cristo, sigue a ese hombre, porque él sigue a Cristo. Cristo es el molde al cual todos debemos ajustarnos. Mira conmigo en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Colosenses 1, 27. Abre tu Biblia allá en Colosenses 1, porque quiero otra vez mostrarte el propósito de Dios y en lo que llegas ahí. Si algunos ya llegaron, quiero solamente que vean rápidamente el versículo 16, cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora mira conmigo el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es eso? Si como iglesia miramos a otro lado, si nos vamos con las modas, las tendencias, todo aquello que está hoy plagando la iglesia para entretener, si ponemos nuestra confianza en la denominación, en nosotros mismos, en cualquier hombre, perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo. Nos volvemos terrenales y nuestra gloria será de hombres. Si en tu vida has perdido a Cristo, no eres sino un velero naufragando en alta mar, un tamo que arrebatan los vientos de doctrina, una gota de agua que se estrella y se pierde en el río del mundo. Vuelve a Cristo, regresa a Él, ahora, antes que la calamidad llegue, antes que el barco se hunda, antes que el desastre te destruya y se os diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Jonathan Edwards fue un hombre que tomó una determinación firme por Cristo. En su resolución número 48, en la 48, dice, estoy resuelto a constantemente, con el mayor esmero y diligencia, y el escrutinio más estricto, observar detenidamente el estado de mi alma, de manera que pueda saber si tengo verdaderamente un interés en Cristo o no, para que cuando yo muera no se encontrara ninguna negligencia con respecto a esto de lo que tenga que arrepentir. 26 de mayo de 1723. Hoy hago este llamado a hombres y mujeres, a grandes y chicos, antiguos y nuevos, miembros y visitas, a creer en Cristo, a vivir para Cristo, a ser como Cristo, porque nada necesita tu alma sino a Él. Ninguna gracia tendrías por Él y nada sería si no es gracias a Él. Ningún pecado puede perdonarse si no es a través de Él. Pero si vienes hoy a Él, tendrás perdón de Cristo, gracia de Cristo, redención en Cristo,
vida eterna en Cristo y amor de Cristo. Entonces caminarás con Cristo. Él será tu gozo y tu paz, tu deleite y tu armadura, el centro de tu vida. Y cuando su gloria sea manifestada, su gloria será tu gloria. Su morada será tu morada. Y su vida será la tuya. Y entonces lo conoceremos tal como es. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? Si lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue adelante, esfuérzate, pon diligencia en ello. Cada día lee su palabra, cada día escucha sus mandamientos, cada día velo a Él. En toda circunstancia, en toda prueba, pon tus ojos en Cristo. No veas a los hombres, detrás de los hombres está actuando Cristo. En cada situación depende de Cristo. Ora a Cristo, gózate en Cristo, deleítate en Cristo, camina con Cristo. Y cuando Cristo venga por ti, te dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso esperas? ¿Eso anhelas? ¿Eso deseas? Gloria a Cristo. Pero si tal vez no estás caminando con Cristo, si tal vez te has olvidado de Él, incluso te has olvidado de su palabra, tal vez la has guardado y tal vez solo la sacas los domingos, tal vez solo escuchas un poco de Cristo y su nombre te parece vago y lejano. Si tal vez tu corazón se ha secado y tu vida parece como vacía, si tal vez tu rostro demuestra tristeza y tus manos ya no quieren actuar ni tus pies caminar, si tal vez el mundo te ha atrapado y los vicios te han esclavizado, es tiempo de que vengas a Cristo. Esa es la prueba de que necesitas a Cristo. Y Él tiene sus brazos extendidos para ti. Él los extendió en una cruz y Él los extiende para que vengas a Él. Él es Cristo, el Hijo de Dios, que pagó por tus pecados en la cruz, el cual te llama y te manda que te arrepientas y que vengas a Él. Porque Él dijo: el que a mí viene, no le eche fuera. Él es Cristo. Ven a Cristo y tu vida será restaurada. Ven a Cristo y tu vida tomará el camino correcto. Ven a Cristo y escaparás de la condenación. ¿Quieres ser como Cristo? Oremos. Padre, gracias por esta tarde y por la bendición que es estar en tu palabra y poder meditar en ella, aunque de manera imperfecta, pero viendo tus glorias, Señor, apreciando tus bondades, mirando como por sombras las gracias y misericordias que tienes para con nosotros los que estamos en Cristo. Gracias, Señor, porque sostienes nuestra vida. Siendo hombres débiles, pecadores, has tenido la misericordia y gracia de traernos al conocimiento de la verdad. Y te alabamos por eso. Y queremos seguir y caminar contigo. Queremos ir adelante, Señor. Queremos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Danos tu gracia. Danos sabiduría para caminar cada día contigo, Señor. Danos un oído abierto a tus mandamientos, un corazón dispuesto a tu palabra. Danos una mente centrada en ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que esta mañana, esta tarde, aún no te conoce, ni ha caminado contigo, y apenas tu nombre le es vago, Señor, te ruego que en tu gracia obres en su corazón. Y te suplico que le muestres la cruz de tu Hijo Jesucristo, que le muestres su padecimiento y su obra en el Gólgota para perdón de sus pecados. Que tu Espíritu misericordiosamente le convenza de pecado, justicia y juicio, y que pueda ver su vida como pendiendo hacia una condenación, pero también pueda ver
la mano extendida de nuestro Señor misericordioso, que con gran dulzura llama a todo aquel que se arrepienta. Señor, te pido porque tengas misericordia de todo aquel que tiene necesidad de arrepentimiento y que escuchando esta predicación, su corazón ha llegado a esa convicción, para que entonces desde esa gracia le salves y le traigas al conocimiento de la verdad. Y Padre, también te ruego por toda iglesia donde tu palabra es predicada, para que sea cristocéntrica. Te ruego por los pastores para que su predicación exalte a Cristo, para que no sean las formas ni las modas, sino sea Cristo expuesto en todo púlpito. Padre, danos tu gracia para no desviarnos. Concédenos la gracia de permanecer fieles a tu Hijo para siempre, hasta que nos llames o vengas por nosotros, a ser una iglesia cristocéntrica, y que de este púlpito siempre se predique a Cristo. Concédenos esa gracia, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestras vidas, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Padre, gracias también por este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias por nuestras visitas. Gracias porque nos concedes adorarte hoy, exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por cada familia, y te pedimos por aquellos que no pudieron estar, que los bendigas y fortalezcas donde estén. Física y espiritualmente sostén a tus enfermos. Te pedimos tu gracia para traerlos con bien en este periodo. También por nuestro pastor Arturo, para que lo traigas con bien con su familia. Todo en el nombre de nuestro Salvador, de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.